Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pamela Choqui y les doy la bienvenida a una edición más de Bolivia News por Bolivia Web TV. Estas son las noticias para hoy viernes 7 de febrero del 2014. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, informó hoy viernes que a partir del próximo año los presupuestos de las universidades públicas del país serán elaborados en base a una metodología unificada con el órgano ejecutivo, con el propósito de armonizar esos cálculos en función de las recaudaciones efectivas. Arce explicó que esa iniciativa, que incluye a los presupuestos sobre recursos propios de las universidades, forma parte del acuerdo suscrito en las últimas horas con el Sistema Universitario Público Nacional, que frenó las movilizaciones anunciadas para ese sector. En ese sentido, dijo que la armonización de los presupuestos universitarios busca corregir los errores cometidos al calcular sus gastos, puesto que en los últimos 2 años solo ejecutaron alrededor del 40% de sus recursos propios. No obstante, dijo que como parte del convenio suscrito con las universidades, también se acordó respetar este año los presupuestos presentados por las casas de estudios superiores, inclusive con los errores evidenciados en esos cálculos. Continuamos. El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, informó hoy viernes que el número de familias afectadas por las intensas y persistentes lluvias que castigan al país subió a 44.242 y el de fallecidos a 38 desde octubre del 2013. Según un boletín de prensa del Ministerio de Defensa, Saavedra informó que a la fecha son 44.242 familias afectadas en 113 municipios y 38 fallecidos, mientras que los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, La Paz y Beni son los más afectados. Por otra parte, Saavedra señaló que la Defensa Civil trasladó desde Trinidad en un avión Hércules 5 toneladas de ayuda humanitaria para las familias damnificadas de Riberalta. En ese marco dijo que también se está coordinando con la Fuerza Aérea Boliviana para trasladar ayuda humanitaria a los municipios afectados de Rurrenabaque, Santa Rosa de Yacuma, San Borja, San Ignacio de Mojos y otros ante el anuncio de un posible turbión en la ciudad de Trinidad. Saavedra reiteró que las Fuerzas Armadas activaron un plan preventivo de auxilio y alerta temprana para evacuar a las familias de los lugares a lugares seguros. La inflación suma 0,26% en el primer mes del 2014. El INE explicó el aumento de enero por el alza de los precios de la zanahoria, los gastos de la matrícula escolar y el almuerzo consumido fuera del hogar, mientras que bajaron los costos del tomate y la papa. La variación positiva del mes pasado se debió principalmente al incremento de los precios en los capítulos de educación y restaurantes y hoteles, agrega el reporte. En 2013 la inflación cerró en un 6,48% y para este año la previsión oficial es que llegue a un 5,5%. Continuamos informando en Bolivia News. Un puente construido en Cochabamba gana premio de ingeniería en Estados Unidos. La Asociación Americana de Ingenieros Civiles declaró al puente colgante Chari Chari, que atraviesa el río Misque en Cochabamba, como el ganador del premio de innovación en ingeniería civil sostenible correspondiente al año 2013. El puente peatonal, soportado por cables, ha mejorado la seguridad y la economía en una región donde niños y adultos tenían que caminar millas para encontrar un punto seguro para cruzar el peligroso río, dice el comunicado de ACE, que por sus siglas en inglés está en su página web. El tramo fue construido en el municipio de Omereque. Las Defensorías de Pueblo de Bolivia y México pactaron un acuerdo de 3 años para proteger los derechos humanos de los migrantes bolivianos y mexicanos en ambos países, informaron el miércoles fuentes oficiales. Nuestros hermanos que viven en México o se encuentran temporalmente en ese país y que se han sometido a vulneración de sus derechos no solo tendrán nuestra protección, sino también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de ese país, dijo el defensor del pueblo Rolando Villena. Lo propio ocurrirá en el caso de los connacionales mexicanos en Bolivia, que serán defendidos en sus derechos. Villena recordó que la migración y sus consecuencias, como la trata y tráfico de personas y la explotación comercial y sexual, se ha generalizado y globalizado y muchas veces bolivianas y bolivianos son víctimas de estos delitos en países donde no encuentran ninguna protección, comentó Villena.
Estos son los datos económicos en Bolivia News. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.28, el yen se cotiza en 0.06. Es momento de deportes en Bolivia News. Empezamos deportes hablando de goles bolivianos en el Brasil. Marcelo Martins hace el gol de la victoria para el Cruzeiro. Anoche por el campeonato brasileño, el Cruzeiro se impuso de manera convincente por 3-1 ante el Villanova. Los goles fueron anotados por el Fox Dagoberto, Marcelo Martins y Fidelis en contra. Mancini cobró el gol de honor para los visitantes. El gol que anotó el delantero boliviano fue muy emotivo para el atacante, que no pudo contener las lágrimas al tratarse de la primera anotación desde su regreso al Club de Cielo, tras 5 años de ausencia. Tras el partido, confesó que el equipo azul significa mucho para Martins por el apoyo recibido por la hinchada. Tengo una gran sintonía con la multitud. Esperemos que siga así. Agradezco la confianza que tienen en mí. Fue una gran sensación. Espero que todavía podamos hacer un montón de goles, dijo el atacante boliviano a Red Globo. Posesionan a Borja y a Marcelo Ortubé como viceministros del deporte. Este jueves, en inmediaciones del Ministerio de Planificación, fueron posesionados los nuevos viceministros de Deportes y el Deporte Informativo, que recayeron en Carlos Borja y Marcelo Ortubé respectivamente. Borja es un exjugador de fútbol y excapitán de la selección boliviana, mientras que Ortubé es un gran referente del arbitraje del fútbol nacional. Esas fueron las noticias de la jornada en Bolivia News. Soy Pamela Choqui y los esperamos con más información en Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.